De repente contar la historia, ¿verdad? Pero también es muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Yo cuando leí el libro de lo que viene siendo el vendedor más rico del mundo, él llegó a alcanzar una riqueza, una prosperidad grande, donde él no quería solo dejar sus millones, él no solo quería dejar, o sea, los millones, su capital, su riqueza, solo podían ser beneficiados, pues su círculo de él, ¿no? Familiar. A lo mejor algunas casas de beneficencia, hogares de beneficencia, que él ayudaba, pero él dijo que para él sentía que era muy poco, para que pudiera él quedar en paz, tranquilo, solo que su riqueza quedara entre ellos. Y entonces él pensó en escribir las técnicas, el conocimiento que lo había llevado a él a esa riqueza. Y empezó a dar conferencias, de impartir talleres para que la gente pudiera tener técnicas, claves de éxito, información para que tuvieran éxito. Pero pasó el tiempo y se dio cuenta que no estaba haciendo efecto, que mucha gente no estaba logrando el éxito que él esperaba con lo que les estaba enseñando. Entonces uno de sus allegados, ¿verdad?, de los que trabajaba junto con él, le dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo creo que la gente te ve muy lejos, te ve muy alto y les cuesta trabajo creer de dónde vienes, pero si tú te paras enfrente de ellos y les platicas de dónde vienes, qué fue las barreras que tuviste que romper, qué fue el camino que caminaste, que no empezaste, que no naciste, que no heredaste la riqueza que hoy en día posees, sino que la conseguiste entre tu esfuerzo, a base de esfuerzo, y que por eso hoy en día estás aquí. Creo que ellos van a poder, o tú te vas a poder acercar a ellos para entonces traerlos a tu nivel. Y de ahí nace el contar la historia. Y eso es lo que queremos contar, que no nos vean ahorita así como, wow, pues mira, por eso es que están en el nivel que están, por eso tienen el éxito, mira cómo hablan, mira cómo se conducen, mira la actitud que tiene, mira cómo pueden mirarnos a los ojos. Pueden ver ustedes ahorita tal vez una personalidad fuerte, una autoestima fuerte de lo que hoy en día somos, pero no empezamos así, muchachos. Y queremos platicarles cómo empezamos, qué fue los retos que se nos pusieron enfrente cuando empezamos este negocio, ¿verdad? Pero también qué nos ayudó a derrumbar esos retos. Y un poquito también de qué es lo que hoy en día estamos disfrutando, siempre con la idea de darte esperanza, no de impresionarte, de presumirte. Esa no es la idea. Incluso los escenarios de Equipo Visión no son aquí una pasarela de moda, una pasarela para presunción, no son Grammys. No, estos escenarios se les debe tener respeto y estos escenarios van más enfocados a dar esperanza, muchachos. Que las personas que se paran aquí, su enfoque debe de dar esperanza para aquel que está comenzando la oportunidad. Y estos 40 minutos que vamos a compartir con ustedes es simplemente con la idea de darles esperanza. ¿Estamos? De que ustedes también pueden. Y que son merecedores también de más prosperidad, ¿verdad? Entonces yo los voy a dejar aquí con mi dama, ella va a comenzar. Aquí los dejo con Avilene García. Así es. Bueno, pues felicidades nuevamente, espero que se hayan visualizado cada uno de ustedes con esta parte de los reconocimientos, que es mi parte favorita también de los talleres, porque algún día también ahí estuvimos y aún seguimos estando, y la verdad que esto es parte muy fundamental. Tú como nuevo, mírate un día en el escenario. Al igual en esta parte también visualízate tú también aquí contando tu historia, porque nosotros así iniciamos, estando ahí y con la incertidumbre y mirando a un orador, ¿verdad? Una pareja que iba a compartir y que contaban su historia y contaban cómo ellos habían iniciado y cómo ellos también un día estuvieron pues aquí como nosotros, ¿verdad? Como ustedes, ahí sentados enfrente, y yo me preguntaba y decía, ¿será verdad que así iniciaron? No, es que a mí se me hace muy difícil, yo así pensaba. Pero todo tiene un inicio y todo tiene un comienzo y todo tiene un proceso. Así que siéntete con la confianza de que tú también un día vas a llegar a tener los resultados que hasta ahorita, pocos o muchos resultados hemos nosotros, mi esposo y yo, Bernabé y yo, hemos logrado tener. Así que pues yo quiero iniciar hablándote aquí en esta parte de la historia. Yo inicié esta oportunidad gracias a, llegó esta oportunidad a mí por medio de mis padres. Mis padres iniciaron el negocio cuando yo tenía alrededor de 16 años, 15 años y medio, 16. Ellos entraron a la oportunidad de negocio en el estado de Denver, Colorado. En ese momento yo era muy joven, entonces realmente yo no entendía mucho el concepto del negocio. Es más, sabía que estaban haciendo algo, pero no sabía realmente qué era, ¿verdad? Mi enfoque era como una jovencita, pues estudiar y divertirme, y eso era todo. Cuidar a mi hermano por las tardes, y así era como funcionaba mi vida. Fue pasando el tiempo, llego a la edad de 18 años y medio.
Para ese entonces yo no había terminado mis estudios, ya para ese entonces nos habíamos mudado al estado de Oklahoma. Simplemente decidimos movernos, cambiar nuestra atmósfera, nuestros ámbitos de vida. Entonces ya para ese entonces mis papás ya estaban muy envueltos en el negocio, haciendo la oportunidad, con sueños, con metas, algo que yo no entendía. Lo único que entendía era que los miraba salir de casa por las tardes, bien arreglados, con su traje, ¿verdad? Oscuro, ahí mi papá con su corbata roja, y eso a mí me gustaba. Yo me sentía muy orgullosa de ellos porque a pesar que te digo que en ese momento vivíamos en una casa muy humilde, donde compartíamos renta con otras personas, donde todos dormíamos en una sola cama, ya imagínate, yo a la edad de 18 años y medio dormía con mis papás también ahí todavía, pero eso sí, yo creo que eso fue lo que nos hizo que nos amáramos mucho en familia, ¿verdad? Estábamos muy unidos, porque estábamos ahí todo el tiempo. Entonces yo le doy siempre gracias a Dios, digo lo que tengo y lo que no tengo, porque un corazón agradecido, Dios te va a bendecir. Pero en ese momento pues agradecía eso, pero me sentía muy orgullosa porque yo los miraba con otra manera de pensar. Entonces ya para ese entonces yo estaba trabajando en un restaurante de comida rápida, ya había tenido varios empleos previo a eso, pero en ese momento me encontraba en ese restaurante. Todas las mañanas yo entraba a las 4 de la mañana, era parte de los que abrían el restaurante, me iba temprano, no había estudiado, no tenía las posibilidades, quería estudiar, pero pues ya el querer no podía porque necesitaba el dinero, no lo tenía. Dije, bueno, pues voy a estudiar y voy a ahorrar, voy a trabajar y voy a ahorrar y luego voy a estudiar. Pero resultaba que yo ganaba pues alrededor de $250, $230 a la quincena. Pues ya se imaginarán qué restaurante era, ¿verdad? En ese tiempo, imagínate, ganaba $7 con, no, $6.75 en ese entonces, estaba bien mínimo el sueldo ahí en Oklahoma. Entonces, pues nada, entro al trabajo, entraba todas las mañanas y llegó dentro de mí esa curiosidad. Dentro de mí yo no entendía lo que mis papás hacían, pero lo que sí entendía era que yo no estaba a gusto con cómo yo estaba. Yo dentro de mi corazón realmente quería algo diferente. Yo decía, ¿será esto lo que voy a hacer para toda la vida? Y de repente me resonaban las palabras de mis papás, los paradigmas que ya habían puesto en mí. Antes de estar en el negocio, creían una cosa. Ellos siempre me decían, si no estudiaste, vas a trabajar y es todo lo que vas a hacer. Pues yo eso era lo que creía. Yo decía, pues no estudié, esto es lo que me toca. Hasta que llegó el día que realmente sí me frustré, estaba bien frustrada, 18 años y medio, pero yo ya estaba bien estresada, no me gustaba, estaba tal vez hasta, ¿por qué no decirlo?, ya amargada, siempre en desconfianza con la gente. En la escuela aquí en Estados Unidos crecí en escuela, pero la escuela me enseñó a ser muy desconfiada. En ese entonces a muchas de las escuelas a las cuales yo asistí, porque asistí a muchas, hacían mucho bullying a los niños que hablaban español. Entonces crecí con muchos paradigmas, muchos pensamientos, y cuando yo me encontraba en este momento de estar en el trabajo, yo decía, pero ¿quién soy yo? O sea, yo no tengo oportunidad, yo ni terminé mis estudios, mira, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Empecé a crear cosas en mi mente, las cuales no eran realidad. Llegó el día en que mis papás me dijeron, oye, te miramos que como que no encuentras tu lugar. Dice, ¿qué es lo que estás pensando hacer para el resto de tu vida? Porque ya estás grande. Y yo le dije, pues es que yo quiero estudiar, pero no puedo. Y pues así le salió a mi papá natural. Nunca me había invitado al negocio, realmente nunca lo había hecho. Más, sin embargo, yo ya había mirado grandes cambios que el sistema de capacitación había brindado a nuestras vidas. Ya nunca estaban peleándose por el dinero, porque antes ese era un tema del diario, ¿verdad? Peleas, se agarraban los dos. Y que, ¿por qué no trabajas? Y mi papá trabajaba construcción. En el tiempo de frío, los de construcción ya saben, ¿verdad? No hay trabajo. Y no sé por qué no buscan otro trabajo, pero no hay trabajo, ¿verdad? Bueno, así pasaba en mi hogar. Entonces se ponían a discutir y eso era el pan de cada día. Pero ya dentro de la oportunidad había cambiado todo eso, ya no peleaban. Entonces eso me gustó y yo le dije, oye, me dice, ¿por qué no haces el negocio? Ok, cuando me paguen voy a darte lo de la auspiciación. Ni le pregunté cuánto era, le dije, espera que me llegue el cheque. Resulta que cuando llega mi quincena le pago el dinero, me dijo cuánto era, le pagué el dinero en total y inicié, firmé el negocio, más no inicié. Solo firmé. Yo esperaba que el negocio me iba a dar algo solamente por haber firmado. Yo dije, ya la hice, ¿verdad? Oh, voy a ganar algo. No había ni mirado el plan de negocio. Yo no sabía qué había o qué no había, no entendía. Y te voy a decir, algo de lo que te puedo compartir es que mis hábitos me detuvieron en el negocio más o menos alrededor de un año. No hice nada, pero yo esperaba ganar algo, como si fuera rifa o fuera por señoría que me iban a pagar algo, ¿verdad? Yo dije, uy, entre más dure, algo me van a dar. Pero resulta que pasó el tiempo y llegó el día donde pues yo no miraba nada, pero eso sí, yo era la niña. Pero en este caso era mi hermano, entonces yo lo cuidaba y ya estaba acostumbrada, yo era la niñera.
Pero llegó un día donde medio que yo empecé a escuchar los audios, porque siempre me decía, mi mamá era la que me decía, ella era mi upline, ¿verdad? Me decía, hija, escucha los audios, lee los libros. Y yo le decía, eso sí, como me encantaba el reggaetón, porque mis hábitos fueron los que me detuvieron. No fue el negocio, porque yo no sabía nada. Fue que yo no quería, ella me decía, escucha audios. Yo decía, no, mejor escucho allá al Yankee, ¿verdad? Eso, era de esos tiempos. Ya sabrán hace cuánto tiempo, pero era de esos tiempos. Y a mí me encantaba la música. Yo decía, ay, no, es que yo no vivo sin la música. Pero yo no quería dejar esos hábitos que ya tenía de rutina diaria. No quería leer. Me decían, léete este libro. Yo decía, no, está más buena la novela. Escuchaba yo la cancioncita de la novela, yo trabajaba. Ya para ese entonces, después de que pasó ese año, yo ya cuando estaba entrando un poquito al sistema, ya había pasado tiempo. Y yo escuchaba un poco de lo que mi mamá me ponía, porque ella sabiamente ponía audios. Yo te invito, si tú tienes nuevos socios que sabes que no lo están escuchando, pues tú cuando los invitas a un evento o algo, ponles el audio en el carro. Algo te va a caer, algo va a empezar a entrar en tu mente y en tu corazón. Eso empezó a entrar en mí hasta que entendí que yo tenía un negocio. Dije yo, oye, tengo un negocio y no sé nada del negocio. Le dije a mi papá, hasta aquí se les acabó la niñera, ya no voy a cuidar más niños y voy a hacer mi negocio. Y mi papá se enojó, ¿verdad? Dice, no. Dice, hija, no, dice, es que deja que nosotros lleguemos a Esmeralda. Cuando lleguemos, luego ya tú haces el negocio con toda la libertad. Y yo le dije, no, discúlpame, tú me invitaste a algo, tengo que informarme. El chiste es que agarraron una niñera ellos, ¿verdad? Consiguieron varias, por si una les cancelaba, pues la otra se los cuidaba. El chiste es que yo ya no era la niñera. Empiezo a ir a los eventos. Empiezo a informarme más, empiezo a llegar a talleres, empiezo a llegar a opens. Y ¿sabes qué? La atmósfera del evento me empezó a gustar. Yo trabajaba ya para ese entonces en una maquiladora, 8 a 10 horas diarias. Salía del trabajo, trabajaba en un lugar donde manejaba una máquina, salía toda negra del polvo, me bañaba y parecía chocolate el agua. Y eso a mí no me gustaba. Yo decía, ay, no, qué feo. Y no, dicen que ahí ya no, a lo mejor no tengo que trabajar. Me empezó a entrar la espinita de realmente informarme, porque previo a eso, yo antes era de las que llegaba a la casa y yo ya mi tarde la tenía planificada. No con cosas que me iban a brindar una cercanía a mi sueño, sino con cosas que me alejaban de mi sueño. Porque yo llegaba y lo primero que hacía era, decía, ¿qué hora es? Me voy a bañar rapidito, voy a prepararme algo de comer y voy a meterme al cuarto a mirar la televisión. Porque va a empezar la novela de estos y quiero ver a ver cuál van a matar ahora y luego a cuál no, ¿verdad? Era una novela muy popular en ese tiempo, no la voy a decir porque seguro van a decir, yo también la miraba. Pero me encantaba, me tenía en suspenso, pero yo me empecé a mirar que eso no me rendía nada. Empecé a escuchar en los eventos que me decían, los hábitos que tú tienes ahorita te alejan o te acercan de tu sueño. En ese momento yo no tenía un sueño, mi único sueño que yo creía que era mi sueño era una Escalade. Y sí, esa Escalade me decían, haz una cartulina, pega tus sueños y pégala donde más la estés mirando. Entonces yo puse la foto de una Escalade, nomás era lo único que tenía porque no podía soñar, no sabía soñar en ese momento. Y la puse y la pegué. Pero me daba cuenta que esa Escalade no me estaba moviendo mucho a hacer el negocio. Me gustaba ya el negocio porque me gustaba el ambiente, me gustaba que me quisieran, que llegara y me dijeran, campeona, bienvenida. A mí me gustaba, me sentía bien. Yo decía, wow, qué bonito me tratan aquí. En el trabajo no me tratan igual, así pensaba yo. Mis compañeros no me tratan igual. Entonces, de ahí empecé a soñar un poquito más. Empiezo a soñar, empiezo a darme cuenta de las necesidades que había en el hogar. Imagínate estando ahí, viviendo en un cuartito prácticamente, empecé a soñar más. Empecé a darme cuenta que mi sueño era realmente darle algo bueno a mi familia y ahí es donde eventualmente empecé a ir a una convención, fui a mi primer convención. De ahí me di cuenta que realmente yo podía hacer esta oportunidad. Mis barreras mentales eran lo que me estaban deteniendo, de que yo pudiera progresar. Ese fue mi reto más grande, no fue el hacer un cambio de vestimenta, no fue ni siquiera ir a un evento, porque sí, cuando empecé a ir, pero lo que me detenía era pensar, no que no creía en el negocio, yo creía, pero lo que me detenía a mí era mi persona. Yo decía, es que el negocio es bueno, el negocio es verdadero, pero yo no sirvo para hacer el negocio. Más aún me mantenía porque tenía la esperanza. Pero en la convención tras convención, evento tras evento, libro tras libro que le trataba de echar a la mente, imagínate, tantos años, 18 años y medio de basura que le había puesto a mi cerebro, claro que no iba a ser fácil quitarlo de tajo. Tenía que progresivamente
Entonces fue donde empecé a adquirir la paciencia. Ya en ese momento te puedo decir mi primer plan, te voy a decir cómo sucedió, porque te dije que un año estuve inactiva. Cuando yo regresé al negocio después de ese año, que ya empecé a hacer el negocio en serio, yo ya tenía socios debajo, tenía una pareja. Imagínate qué bonito, ¿eh? Y todos van a decir, yo quiero así. No va a suceder así. Sucedió porque mis papás de alguna manera, él decía, yo soy el papá, yo tengo que proveer, mis hijos no se tienen que preocupar. Él asoció a una pareja debajo de mí, sin yo haberlos conocido. Cuando inicié ya tenía downlines. Y me acuerdo que una vez estos downlines, ellos me miraron hasta eso que me querían desde un inicio, ¿verdad? Antes era más, no sé cómo era antes, pero me querían, decían, mi upline, yo creo que ya me habían edificado mucho. Resulta que llego al evento y me dicen, oye, upline, dice, ¿por qué no vamos a contactar mañana? Ellos ya sabían dar planes. Y, ay, Dios mío, no, pues me empezaban a decir, no fue en el primer día, pero me decían en cada evento, oye, ¿por qué no vamos a contactar? Hasta que un día me decidí y dije yo, oye, ya empecé a oír, decían, el upline tiene que dar el ancho, el upline es el que tiene que poner el ejemplo. Y les dije, ok, yo voy a ir a dar planes contigo. Ese fue mi primer plan que me aventé. En los Opens ya había aprendido, porque para eso te van a ayudar los eventos. Si tú estás creyendo, ¿cuándo voy a aprender todo el negocio? Los eventos te van a ir llevando a que lo aprendas. Yo llego y salimos a contactar, y fíjate por qué la importancia cuando tú estás afuera contactando, en escuchar sistema, no andar de repente con los audios de música, de todo, porque imagínate andar afuera en la línea de fuego y traer música. No, hombre, qué decepción, ¿cierto? Pero recuerdo que nos bajamos, empezamos a contactar, dijimos, anduvimos dando muchas vueltas, ¿verdad? Porque no quería nadie, se quería bajar a contactar. Y anduvimos dando vueltas hasta que dijimos, esta calle es la buena, ok, esta calle. Nos bajamos, fuimos a una casa, la primerita casa, nos encontramos una casa grande con un ventanal, miramos que había mucha gente. Y yo creo que todos pensamos lo mismo, ahí vamos a agarrar muchos socios. Nos acercamos, ¿verdad? Abrimos la puertita, nos acercamos, tocamos. Yo fui la que toqué, ¿verdad? Porque yo era la upline. Y que les toco y me abren la puerta y nos dicen, no sé qué quieren. No, váyanse de aquí, no nos interesa la oportunidad. Porque ellos estaban mirando, creo que era un partido, pero algo era interesante en la tele porque nadie se enfocó. No era porque fueran groseros, simplemente estaban enfocados en algo. En ese momento no lo entendíamos. Pero nos fuimos y te voy a decir algo, mira, la importancia. Tú como upline, no bajes negativo. Yo me recuerdo que pasó y yo le digo, vénganse muchachos, vamos a buscar otra. Yo no sabía mucho, pero ya el sistema estaba haciendo efecto en mí. Yo les dije, no importa, vamos por los que sí quieren. Acuérdense, nos han dicho que vamos en busca de los que sí quieren, no de los que no. Lo importante es que nosotros estamos dentro, pero por dentro yo decía, no vuelvo a andar haciendo esto. ¿Qué necesidad tengo yo si estoy soltera, no pago renta, no tengo hijos, no tengo ningún compromiso? Pero te voy a decir, nos subimos al carro. Todos yo creo que íbamos pensando lo mismo porque ellos también iban tristes, nadie dijo nada. Pero fíjate, cuando llegamos a dar el plan no íbamos oyendo sistema. Resulta que la campeona dice, déjame hago una llamada a las niñas a ver cómo están. Dale, cham, hazla. Prendió el campeón la troca y prendió el CD. En ese tiempo estaba un CD bien tremendo que decía mesa redonda. Y me acuerdo que cada mesa redonda, cada uno daba frases muy interesantes y positivas. Y en ese preciso momento que salió eso, yo estaba preguntándome y yo de verdad, yo ya estaba rajada en ese momento. Yo dije, yo ya no vuelvo, no tengo necesidad ni por qué andar recibiendo esa actitud. Todavía no entendía muy bien. Pero lo que sí es que puso el audio y dijo Ramón, porque Ramón y Rosaura Hinojos, un fuerte aplauso, son esmeraldas. Y él decía, dice, muchas veces dice, vas a encontrarte con gente negativa, te van a cerrar puertas. Y lo decía así como en un tono de voz bien motivador. Decía, te van a cerrar las puertas y te van a decir que no, pero no importa. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿por qué tengo que andar yo pasando por esto? ¿Por qué tengo que pasar retos? ¿Por qué no puede ser tan fácil llegar a niveles? Dice, pero te voy a decir algo, cuando estés en las playas del mundo, ni te vas a acordar de los que te dijeron que no. Y te voy a decir, eso nos motivó, eso yo sentí en mi corazón y dije, ¿sabes qué? Tiene razón, por eso tengo que recibirlos, no, por eso tengo que pasar el proceso, porque va a haber un proceso y pasando el proceso yo voy a disfrutar en las playas del mundo. Así que les dije, cuando terminó le digo, vámonos chama, a la otra cuadra. Y yo creo que a él también le gustó lo que oyó, ¿verdad? Porque dice, sí, campeona, y le prendió y que nos vamos. Y de ahí, en la siguiente cuadra, primer puerta que nos bajamos y tocamos, ¿qué crees que pasó? Dimos un plan. Afuera en el porche, pero lo dimos, nos recibieron. Y las personas positivas, y me recuerdo que los llevamos a un evento, finalmente creo que, no sé, me recuerdo si se auspiciaron o no, ya tiene mucho tiempo, pero lo que sí te voy a decir es que fue un éxito. Di mi primer plan y estaba tan motivada, claro, tenía miedo, pero te voy a decir, siempre la preparación va a vencer al miedo, por eso es que no te preocupes, tú vas a aprender. Así que en el proceso de eso, ¿verdad? Empezaron a pasar muchas otras cosas, hubo más retos, sí, pero yo te voy a decir, siempre todo
es un proceso natural. Vas a pasar retos, pero ¿sabes por qué los vas a pasar? Muchas veces los retos que yo recuerdo en mí que pasé, que a lo mejor de repente el no querer contactar, de repente mis hábitos me atrapaban, no quería salir, de repente yo decía, ay, no, es que se ve muy lejos, era porque yo misma los estaba causando, no era la oportunidad, porque yo no quería hacer un cambio, yo no quería aún dejar mis hábitos, no quería leer, fue lo que a mí me retrasó ese tiempo en el negocio, pero cuando realmente me determiné, me di cuenta que los retos eran mentales. Porque cualquier reto que haya es para derribarse, tiene una solución. No hay nada en la vida que sea permanente, todo es temporal. Tus retos son temporal, los miedos son temporales, la vergüenza es temporal. Lo vas a vencer. En ese proceso, cuando ya lo acepté y lo comprendí, empecé a agarrar ya estaba con el negocio, no estaba yo dentro del negocio, el negocio ya estaba dentro de mí. Ya había sabido yo que esto era para toda la vida. Y que aquí era donde yo iba a hacer que mi futuro valiera, que a lo mejor no importaba que yo no había estudiado, eso no importaba. Lo importante es que yo ya había encontrado una oportunidad que me aceptaba como era, que me aceptaba sin estudios, que me aceptaba sin toda la información que a lo mejor uno cree que uno tiene que tener, que lo único que tenía que tener era un sueño. Y eso fue lo que a mí me ayudó dentro de la oportunidad. En el proceso conozco a mi esposo, ¿verdad? Yo inicié soltera, lo conozco en el proceso del negocio. Pero sí lo conocí dentro de la oportunidad, él pues es todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo era mi upline también, ¿verdad? Porque él era el platino del grupo ese, estaba yo, estaban mis papás y luego él, ¿verdad? Entonces, pues era el upline, ¿verdad? Pero el upline no vivía ahí en Oklahoma, así que no digan, se consiguió, no, siempre fue con mucho respeto, pero él no vivía en Oklahoma. Resulta que cuando él viene, pues en las otras veces que él asistía, yo por lo regular no estaba, porque yo estaba muy chica cuando iniciaron mis papás el negocio. Siempre me la mantenía en la escuela o me la mantenía en México, en las vacaciones de la escuela. Pero ya cuando inicié la oportunidad, resulta que un día viene a apoyar al grupo de Oklahoma. Ya tenía tiempo que no había venido, se había mudado a Nueva York. Lograron metas mis papás y el equipo que estaba ahí trabajando y él vino. Y me acuerdo que ese día dio un open, pues yo ya estaba con mi traje, todo, yo ya estaba en el negocio al 100%. Y pues cuando yo estaba en la línea saludando, ¿verdad? Al público, bueno, a los que entraban y todo, ¿verdad? La valla que se hace en los eventos, pues resulta que ya lo están anunciando en la tarima y pues entra, ¿verdad? Y pues ahí pues yo estaba recibiéndolo, en ese momento pues yo ya lo conocía a él realmente, pues ya sabía quién era y lo saludo y todo y pues ya él pasa, no da el open y todo, pero después del open resulta que pues fue a verificar y a planificar con los líderes. En ese momento no sé si mis papás ya eran platinos o no, pues creo que eran oros, ¿no? Por ahí, algo así, tenían un nivel platino. Acababan de ser calificados como platino, entonces fue a la verificación y pues resulta que en la verificación o planificación ahí salgo yo. Y pues ahorita él a lo mejor les cuenta, ¿verdad? No sé qué pensaría él, yo le estoy contando mi parte. Pero pues salí yo y el chiste es que de ahí, te voy a decir, como les conté en la técnica, empezó a surgir eso, ¿verdad? Pasó un poquito de tiempo y él empezamos a mensajear y todo, te voy a decir, con mucho respeto él siempre fue un caballero y es un caballero, ¿verdad? Que siempre con mucho respeto, pidiendo permiso a mis papás, tanto yo también, porque te voy a decir, el hombre te va a dar, o tú haces que el hombre te dé el valor, mujer, ¿verdad? Tú eres la que te hace el valor propio, tú eres la que haces que el hombre te respete, y de ahí pues empezó otro círculo en nuestro negocio. Inicié soltera, los retos de soltera, pero ya una vez que nos definimos, pues tomamos la decisión de casarnos, ¿verdad? En ese tiempo él estaba corriendo ya era platino cuando éramos novios, cuando nos comprometimos, pero él ya estaba corriendo la meta de esmeralda. Cuando ya nos comprometimos, y pues ya de ahí el negocio como casada, te voy a decir, mira, tú ahorita que estás iniciando la oportunidad eres pareja y te voy a decir, ¿sabes cuál es el reto más grande dentro de este negocio? No es el no leer, no es a lo mejor el no gustarte los eventos. El reto más grande te vas a encontrar muchas de las veces que es hacer equipo con tu esposo. ¿Por qué? Porque somos dos mentes distintas. Él jala para un lado y yo quiero jalar para el otro. El beneficio más grande para mi vida es que encontré un hombre dentro de esta oportunidad, el cual yo sabía, bueno, no sabía, pero yo pensaba, si está dentro del negocio, una va a ser soñador, otra va a estar bien capacitado, va a tener muchos libros de pareja. O sea, se hace un cuento de hadas, ¿verdad? Igual yo, o sea, me imagino que igual él ha de haber dicho, pues esta mujer también tiene muchos libros. Y te voy a decir, sí, gracias a Dios, mi mamá me dijo, lee muchos libros de pareja, hija, antes de casarte. Yo leí bastantes libros que me ayudaron mucho, sí, agarré mucha teoría, porque agarras mucha teoría de cómo va a ser el matrimonio. Pues nunca había estado casado, o sea, ni experiencia de cómo era el matrimonio, ¿verdad? Miraba a mis papás, asumía
cosas, pero ya dentro del negocio el ponerte de acuerdo como pareja es lo que cuesta un poco. Yo te invito a que leas muchos libros de pareja, mujer, capacítate. Hombre, capacítate, lee muchos libros, porque te voy a decir, tu pareja no define lo que pasó en el pasado, lo que él te haya hecho, lo que no haya hecho. Lo importante es que tienes una oportunidad donde ambos pueden cambiar y mejorar y llegar a por tener éxito en pareja y tener a tu familia con otro nivel de un estilo de vida. Tú lo puedes lograr, pero sí ocupas capacitarte. Mujer, reconocer, ya para dejarlos con mi esposo, reconocer que somos ayuda idónea. En nuestro negocio ha habido retos como pareja, claro, como todo, y lo sigue habiendo. Él tiene una manera de pensar, yo otra. Pero cuando tú tienes la lectura, tú sabes solucionar problemas y sabes conducirte con honestidad y con ética. Puede haber discusiones, como él dijo, dejaste el zapato por ahí, pero ya no son cosas graves de que tú digas, oh, de repente a lo mejor él puede andar allá con alguien o yo con alguien, o pensar en eso no hay cabida, porque ya hemos leído bastante, nos hemos capacitado y nuestro ser ha cambiado. Situaciones siempre va a haber, pero los libros te van a ayudar a resolverlo. Así que yo te invito, sé esa ayuda idónea, mujer. Recordemos que somos ayuda idónea, fuimos formadas para eso. Y una ayuda idónea siempre está ahí para darle el hombro a su esposo, no para desedificarlo. Tu esposo es el mejor, tu esposo es el que te va a llevar a diamante, no es el líder que se para aquí enfrente, tu esposo es el mejor. Así pueda dar el plan todo al revés, el que te va a llevar a niveles es tu esposo. Respétalo, ámalo, luchen en equipo, olvídense de lo que pasó en el pasado y enfóquense en sus sueños, porque los sueños te invitan a caminar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Dios los bendiga, fue un placer haber estado aquí, yo los dejo con mi esposo. Bueno, voy a empezar de cómo fue que llegó el negocio. En este caso, pues tenemos historias como separadas de cierta manera por los principios, ¿cierto? Ella empezó tiempo después. Bueno, para ese entonces, cuando el negocio llegó a mi vida, pues mi ocupación era cortar yardas, tenía un part-time, un medio tiempo, limpiando las oficinas, más bien limpiando los baños de unas oficinas. Yo no sé por qué me miraron talento para eso, pero eso fue a lo que me dedicaba, ¿verdad? Entonces, el negocio llegó por medio de un amigo de mi hermano, ¿verdad? Yo por las tardes de repente agarraba tiempo para ir para salir y sacarle brillo a los rines del carro. Si Ruelas ha hablado de que ahí se la pasan sacándole brillo a los rines, todo eso, yo creo que alguna vez cuando fue a apoyarme me encontró, en lugar de dar planes, me encontró sacándole brillo a los rines. Por las tardes yo sacaba mi carro, porque tenía un carro en el garaje, un Jetta, y lo sacaba y le daba su limpiada porque tenía que estar listo para el fin de semana, y para el trabajo tenía un Renaultito, un carro viejito. Y entonces un día estoy limpiando el carro con la música y de repente se acerca este muchacho y me dice, oh, está muy bonito tu carro, está muy bonito tu carro, oh, ya, gracias, le digo. Oh, no sé si ni le dije gracias, pero algo le dije, porque yo creo que no le dije gracias, porque para ese entonces yo estaba muy mal, ¿verdad? Aunque a mí me educaron muy bien con mis amistades que ya tenía yo, ya no estaba yo creo que ya no sé, estaba yo ya en otra manera de pensar, muy equivocada. Ya de repente hasta tuteaba, ya hasta era capaz de hacer bromas a mis mayores. Ya estaba en otra manera. A mí me enseñaron a respetar a mis mayores. Aunque no tuviera la razón tu mayor, cuando te reprendía o te dijera algo, usted se queda callado porque es su mayor y no se pone al tú por tú con uno de sus mayores. Pero yo en ese entonces ya no estaba así. Yo vengo de una familia donde, olvídate, o sea, iba don Juanito de aquí a una milla y si no lo saludábamos, era la queja para mi papá, y mi papá no hablaba, nomás, ¡tas! ¿Por qué no saludaste a don Juanito? Don Juanito, yo no lo vi, ¿para dónde? ¿Cómo no? No, olvídate, o sea, para la siguiente vez que va uno y don Juanito, y, de verdad, porque si no lo saludabas, ahí va don Juanito, paso a paso, ya un señor grande, y de repente uno pensaba que no lo estaba mirando, pero cuando uno levantaba la mano, don Juanito no levantaba la mano, don Juanito solo se quitaba el sombrero y le hacía. No sé si alguno de ustedes se puede identificar con eso. No, olvídate, porque si no, o sea, de ahí vengo yo, educado. Pero ya cuando llega la oportunidad de negocio, o sea, después de muchas amistades, después de, pues imagínense toda la música que escuchaba, las amistades con las que me juntaba, o sea, mi manera de pensar ya estaba bien distorsionada. Y más, ¿verdad? Porque pues era muy joven cuando me independicé yo, ¿verdad? Cuando salí de mi casa yo era muy joven, tenía 16 años de edad, ¿verdad? Jovencito todavía, o sea, cuando apenas uno se está aprendiendo muchas cosas, ¿cierto?
Entonces llego, ¿verdad? Yo viví con mis hermanos en ese entonces, pero entonces ya llega el negocio. Me empiezan a platicar este muchacho del carro y me dice, yo tengo un hermano en un negocio y dice, estamos pensando expandir el negocio para acá. Y me enseña una revista, me enseña la foto, yo estoy así, oh, sí, órale, ¿no? No, pues ahí cuando venga me avisas. Así quedó. Él era amigo de mi hermano. En sí, el negocio, el señor Ruelas, a mí me mostró el plan del señor Ruelas, porque le pido un aplauso. Juan Ruelas, llegó el día en que yo religiosamente salía de mi primer trabajo, llegaba, yo ya ni comía en el comedor. Yo comía enfrente de la televisión, tenía una mesita y ahí era donde yo comía. Que esto y que el otro, y está uno, ¿no? Y que agarraron a unos. No, era ya una manera de pensar muy negativa, muchachos. Mis amistades iban de acuerdo a eso. Entonces, un día yo estoy así, ¿no? Comiendo y mirando la tele. De repente este muchacho tenía su propia entrada para el sótano, porque él vivía en el sótano. Nosotros vivíamos en la parte de arriba, un primo con su esposa, yo y mi hermano. Entonces, él tenía su entrada, pero ese día cuando miro, se abre la puerta y entra ahí. Dije, caray, ahora este camarada así. Pero detrás de él entra una persona con un traje oscuro, una corbata con tintos rojos, ¿verdad? Muy bien peinado, zapatos negros, se dirige hacia mí. Él me dice, el muchacho me dice, ¿qué tal, Berna? Mira, él es mi hermano del que le platiqué. Y ya el señor se acerca y me dice, mucho gusto, provecho. Dice, mi nombre es Juan Ruelas. Me saluda y ya él me contacta, ya más formal, traigo una oportunidad de cómo expandir tus ingresos unos $2,000. Y ahorita voy a estar mostrando de qué se trata aquí abajo, en el sótano. Ahí te espero. Sí, ahorita, es más, dice, yo vuelvo por ti, yo ahorita vengo. Yo me tenía que ir a trabajar en el segundo turno. Yo estaba pensando, ahorita me voy, ¿qué? De verdad. Yo ahorita me voy. Fíjense lo que es, ¿verdad? O sea, entonces ya cuando dije, ahorita me voy, pero pues me tardé para irme. Y cuando yo no se tardó el tiempo que dijo, luego regresó, yo creo que a los 15 minutos. Regresa y me dice, ya vamos a comenzar, vente. Y yo casi con ganas de decirle, es que voy a ir a trabajar, pero no pude decirle que no, muchachos. No pude decirle que no. Y yo era bueno para decir que no, pero ahí no pude decir que no. Su manera de comportarse conmigo, o sea, ya abajo, miramos el plan, había varios mirando el plan, me invitan a otro primo que vivía con su esposa ahí, y nadie le entró. Nadie. Ya al último me agarra a mí como invitado y me dice, ¿qué fue lo que más te gustó? Ganar dinero, ayudar a la gente. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y le digo, pues la lana, ¿no? Porque mi manera de hablar, o sea, nada que ver con ahorita, o sea, no, pues se ve bueno, es bueno ganar y de dinero, o sea, mal hablado, o sea, enfrente de él ya está, oh, Dios mío, o sea, mal hablado. Y le digo, pues sí, la lana, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que él miraba que pues ya le habían dicho que no los que habían pasado enfrente, ¿verdad? Y cuando me pregunta me dice, yo entiendo que dudes, yo miro que tú tienes interés, me dice, pero y te entiendo que dudes, estás dudando, dice, y es normal. Fíjate bien lo que dijo, es normal, dice, porque no me conoces, no sabes si lo que te estoy diciendo es verdad. Dice, pero te voy a hacer una pregunta, dice, ¿eres una persona de fe? Entonces digo, ¿de fe? Le digo, sí. Creo saber que sí, me enseñaron la fe, sí. Y me dice, ok, dice, ¿qué tal si por pura fe comenzamos a hacer esto? Se quedó callado y yo, pues órale. Así de sencillo, pues órale. Luego, la forma, ¿cómo vas a pagar? No tenía el dinero. Alguien me ayudó y le hizo un cheque. Y así comenzamos. Entonces, pues ya Juan nos da indicaciones de que no contactáramos a nadie, de que empezáramos a leer, a escuchar los audios. En ese entonces eran cassettes, nos da recomendaciones, pero mira uno y hace uno ideas. No, esto está re fácil, yo medio entendí que había que invitar gente. Dije, no, olvídate, esto va a estar fácil. O sea, yo tengo una docena de primas casadas con primos, sobrinos o sea, mi hermano el mayor hacía una fiesta y llegaban 200 de la familia ahí porque ustedes saben que la familia es el esposo de la prima y los primos o los hermanos del esposo de la prima, todo es familia, ¿cierto o no? O sea, llegaban, para el hispano así es familia, ¿cierto? Entonces, llegaban, olvídate, y yo dije, no, pues mi carnal, dije, donde lo auspicia él, con él ya la hice. Para cuando llegue este señor de regreso, le voy a meter un susto.
Así pensé. Dije, le voy a dar un susto, voy a tener gente ya auspiciada. Y Juan nos dejó recomendación que escucháramos, que nos riéramos entre nosotros para practicar el plan. Para practicar, pero que no invitáramos a nadie. No, pues llego con mi hermano, carnal, ¿qué crees, carnal? No, olvídate. No, olvídate, o sea, conocí un señor que gana mucho dinero, carnal. Le digo, y olvídate, o sea, vamos a hacer un chorro de lana. No puedo decir como se lo decía a mi hermano. Gana un chorro de lana y olvídate, o sea, y vengo a que, pues, te asocies con nosotros. O sea, mi carnal, así como él tiene la maña de cuando te está escuchando, pone las manos así. Y yo dándole el plan y acá, yo lo miraba así, ¿no? Y yo dije, no, ya lo auspicié a este. Termino de darle el plan, supuestamente plan, y me dice, ay, hermano, ¿dónde crees eso? No, me desbarató. ¿Verdad? Y así empecé a hablar con más gente y pues no, o sea, ahora ponte a pensar, o sea, la manera de vestir, mi manera de conducirme. ¿Quién iba a creerme? Empecé a hablar con Juan, tú puedes. Es la primera persona que yo encontraba en mi vida que me decía, tú puedes. Yo nunca había escuchado ese lenguaje de alguien. Él me decía, no, ánimo, Berna, tú puedes, mijo. Siga escuchando los cassettes, siga leyendo. Yo pronto voy a regresar para allá. Usted, ánimo, ya no invite a nadie. Es que un día le llamé, le llamé, le digo, nadie quiere. Y ese fue el proceso. El primer proceso, el primer reto es que nadie me hacía caso. No me seguía nadie, ¿verdad? O sea, imagínate los hábitos de lectura, las creencias. Un día le hablo a mi mamá, empecé un negocio, y que voy a hacer mucho dinero y va a ver que ahora sí le voy a hacer la casa por la que vine, ¿verdad? O sea, la casa que le prometí, mami, yo voy a hacer esa casa, ¿verdad? Y me acuerdo así, ¿no? Y empecé ahí a decirle, es que uno a veces hasta le exagera, o sea, ya estaba escuchando CDs, los cassettes en ese entonces, pues olvídate, escuchando a Rudy Zoila Juárez hablando de una casa en el lago de Izabal y hablando de los sueños, ¿verdad? Un cassette que se llamaba Esto es Diamante, donde hablaban de lo que podían tener, de los aviones que en ese entonces tenían esos diamantes, o sea, olvídate, mi mente se iba, o sea... Y verá que un día le voy a hacer su casa y va a tener a alguien que le ayude en la casa. Pues pobre de mi mamá, tantos años sin hacer nada y de la noche a la mañana le estoy hablando de hacerle una casa. Me acuerdo que mi mamá, sí, mi hijo, Dios quiera, mi hijo. Dice, ay, mi hijo, dice, pero entiende, mi hijo, dice, que si pobres nacimos, pobres vamos a morir, mi hijo. No critiquen a mi mamá, ¿eh? ¿Qué señora tan mala? No. Que te digan, ¿qué señora tan mala? No. Recuerden de dónde vienen nuestros padres, muchos de nuestros padres. Mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, mi papá tampoco, son analfabetos los dos. Ellos se dejaban llevar por lo que decía Sutano Mangano, pero es que conocimiento pudieron adquirir de soñar, de que sí se podía lograr algo. Por eso a muchos yo los entiendo, cuando auspicio a alguien yo lo puedo entender, porque venimos con el concepto bien arraigado, que el rico es rico porque heredó la riqueza, que el rico es rico porque se sacó la lotería, encontró el tesoro, ¿cierto o no? Entonces traemos ideas bien quebradas de que por qué el rico es rico. Si nos damos cuenta, no es así, pero eso yo lo empecé a aprender en los cassettes y en los libros, donde empieza a hablar de la mayoría de los ricos hoy en día y donde empiezo a mirar las estadísticas donde el 85% de los millonarios en este país fueron pobres, nadie les heredó la riqueza. Incluso hoy en día la mayoría de los ricos, que son los más poderosos del mundo, no heredaron la riqueza, ellos la construyeron a base de su esfuerzo, creando hábitos de prosperidad, muchachos. Pero eso lo aprendí con el pasar del tiempo. Entonces los CDs, los libros, los eventos como estos empezaron a poner información diferente en mí. Pero pasó un tiempo, no crean que fue luego. Muchos quieren que luego. Quieren crecer dentro de este negocio sin adquirir el conocimiento adecuado. Es importante adquirir el conocimiento adecuado. Es importante, ¿verdad?, desarrollar la formalidad que requiere este negocio. Yo por años no auspiciaba, porque imagínate los compañeros de trabajo, entonces, ¿qué onda? ¿Le vamos a entrar o qué? Chivo, ¿qué? Órale, ¿no? ¿Qué? Ay, Dios santo. Pero soy su esperanza porque aquí estoy con vida. De verdad, o sea, aquí estoy con vida.
Y pues olvídate, o sea, con esas actitudes, el proceso de ir adquiriendo la paciencia, el saberse relacionar, el saber morderse la lengua, aunque la persona no tenga la razón, de repente darle la razón, porque dicen, ¿verdad? Si te gusta la miel, no puedes patear a la colmena. Hasta que leí cómo ganar amigos, yo decía, estos camaradas tan locos, estos camaradas tan bien mal. Estos camaradas están bien mal. ¿Cómo yo, si me están haciendo eso, cómo yo no les voy a hacer nada? Yo decía, ¿no? Y ya como Guaranemis me enseñó. Pero llegó el día en que, pues como te vuelvo a repetir, o sea, puede uno decir que es cabeza de teflón, pero no, ¿sabes? Es uno ser pensante, uno no es máquina, uno puede crecer, puede evolucionar en la mente, muchachos. A veces gracias, algunos van a ser, a lo mejor tus primeros 10 libros de este negocio van a hacer un efecto grande en ti, tus primeros 2, 3 libros van a hacer un efecto grande, ¿verdad? A lo mejor tus primeras 3 convenciones y te cae el 20 y en la cuarta, quinta llegas a un nivel. O sea, no sé, en mi caso fueron 24 convenciones para llegar a Esmeralda. O sea, imagínate cuántos seminarios me perdí una vez uno, que ya me estaba rajando, uno me he perdido, de los talleres como este, o sea, yo estaba ahí como tú metido, o sea, pero si te vuelves a meter al siguiente meeting, un día vas a entender, un día vas a captar, un día vas a concientizar el por qué hay que estar en estos eventos. Va a llegar el día, va a llegar ese día, es simplemente que te sigas aquí, que te sigas metiendo y que sepas dominar. Ahorita que ya te quieras ir porque tienes hambre, ahorita es alimentar aquí. No, de verdad. Uno tiene que aprender a defender sus sueños de nuestro propio yo, ¿sabes? Porque nuestro enemigo más grande somos nosotros. Por sí solos de uno mismo no nacen pensamientos de prosperidad. La mayoría de las veces los pensamientos que nacen de uno mismo son de destrucción, de maldad. El estar aquí nos ayuda a alimentar los pensamientos positivos, el defender nuestros sueños de nosotros mismos. Porque hay que aprender a defender tu sueño, lo que tú anhelas. Hay que aprender a defender tu sueño, lo que tú anhelas de tu propio yo. Porque está el positivo y está el negativo. En ti existe uno que te dice, yeah, tú puedes, y el otro, sí, cómo no. Hay que aprender a defender el sueño muchas veces de nuestras propias creencias limitantes, muchachos. Porque déjame decirte, muchos estamos en el mito que es que Sutano lo rajó. No, esa persona simplemente no tenía el carácter suficiente, no supo defender sueños de su propia manera de pensar por lo que alguien le dice. Porque uno reacciona y crea pensamientos por lo que alguien le dice, ¿cierto o no? Pero uno es el que toma la decisión, uno es el que toma el razonamiento de qué hacer y qué no hacer, ¿cierto o no? Hay que defender el sueño, muchachos. Pero sin embargo, muchas veces alguien nos está criticando, enfocándose en nuestras debilidades, el por qué no podemos llegar a un nivel, el por qué no podemos hacer nuestros sueños realidad, y los dejamos abiertamente que nos roben lo más valioso, muchachos. Hay que aprender a defender nuestro sueño, muchachos. Con el tiempo es en lo que me hice bueno. Fue en lo que me hice bueno, en defender mi sueño. Con algunos explicándoles, dialogando, con algunos otros ignorándolos, y con algunos que a veces era difícil ignorarlos porque sí sabían cómo casi agarrar, cállate, o sea, con algunos de ellos alejándome de ellos, alejándome. Simplemente miro que está ahí, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos. ¿Qué es que el otro? Oh, no, se me olvidó hacer algo ahí, disculpa, luego vuelvo, vámonos. Sabiamente. Porque puede haber muchas opiniones. Ahorita para ti puede haber muchas opiniones. Pero lo que realmente vale, o lo que ahora sí que lo que va a definir esas opiniones es el resultado. Puede haber muchas opiniones. De este país hay opiniones, ¿cierto o no? Que no sé qué, pero la realidad de las cosas es que toda gente arriesga todo por venir a este país, ¿cierto o no? Sigue siendo el país de los sueños, ¿cierto o no? Y hay muchas opiniones, pero la realidad de las cosas es otra, ¿cierto o no? De ti hay muchas opiniones, de lo que estás haciendo hay muchas opiniones, pero lo que al último va a contar son los resultados. Y de tanto y tanto, llega alguien que aprendes, llega alguien que la habilidad sale, llega alguien que, olvídate, primero eran 30, 20 planes y yo apenas encontraba uno que decía que sí, pero eventualmente llega el día en que te paras en la pizarra, ¿listo para comenzar? Listo, claro que sí, desde hace rato estaba listo, algunos te van a decir eso, pero usted no se callaba, oiga, pero ya estoy listo. Y te muestras otro plan, listo. Y muestras el siguiente plan y otro auspiciado.
Mi récord llegó el día, ese es el récord que tengo personal, de 27 socios en un mes. 27. Llegó el día que la gente se queda. Llega el día en que le entiendes a esto, ¿verdad? Y empiezan a suceder las cosas. Se llega a Esmeralda y es cuando varios, yo sabía que ibas a llegar. Estás bien tremendo, ¿verdad? Llega el día así. Y algunos bien cínicos, pariente, pues es que entraste en el momento adecuado, tuviste suerte. Y tú pues nomás respira profundo. Sí, va pariente, sí, sí. Pero ellos no saben los tickets de talleres, de convenciones que tú tienes ahí, aprendiendo, alimentando tu conocimiento. Ellos, el esfuerzo que tú pones, muchos de ellos les van a llamar suerte. Pero la suerte es ahora sí que la excusa de ellos para sentirse bien. Es que tuviste suerte. Con esa excusa ellos se sienten bien. Tú decides, ¿eres de esos que se sienten bien con la excusa o eres de los que llega a Esmeralda y se siente bien con su resultado? Sí, es un proceso de tú puedes, mijo, yo creo en ti. Ánimo. Tú vas a tener grupos por muchos lugares, me decía mi upline. Tú. Y yo... Y ya cuando no auspicias, de repente tú dices, muchos grupos, yo no quiero por muchos lugares, yo quiero aquí uno. O sea. Tú tienes dos opciones, le haces caso al que está como tú, o incluso peor que tú, porque a lo mejor tú no eres criticón y él sí, estás peor que tú, o le haces caso a alguien que está haciendo algo por sus sueños. Tú decides a quién le haces caso, ¿verdad? Y algo rapidito, mira, llegó el día en que vino el PIN, pero mira, hoy en día el poder disfrutar con mis hijos, los estudios universales con mis hijos. Hace un año los llevé a que conocieran el Disney World de acá de Anaheim, California, Beverly Hills, querían ir a la calle donde pasean los famosos. Fuimos a un crucero también, ¿verdad? Hoy en día es bonito nosotros vivir en una casa grande, poder manejar buenos carros. Es muy bonito pasear y todo eso, pero para mí mi triunfo más grande es eso que pude hacer por mis padres. Para mí es bonito el que lleguemos a la casa, alguien ya nos haya cocinado, tenga la casa limpia, que tenga alguien que nos haga desayunar por las mañanas. Eso que se miraba antes de las novelas, de que señor, ya está su desayuno, que se mira así, lejos. Cuando tú sueñas en grande, te comprometes en grande y te juntas con la gente adecuada, no estás lejos, estás cerca. Porque hoy en día pelos parados, yardero, lavabaños, con 6º año de primaria, vive eso que antes solo miraban las novelas. Ya está el desayuno y el poder decir, ahorita en un rato más, nosotros le avisamos. El poder ir a hacer actividades como esposos, llevar a los niños, después de llevar a los niños a la escuela, regresar y arrollarnos otro ratito, que como eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, qué rico sabe el sueño. La cama, qué sabrosa se pone esas horas. Y más en el tiempo de frío, que abres la sábana y ¡ay! ¡Qué sabroso! O sea, no. Y hoy en día en el tiempo de calor, poder tener el enfriador, como decía Ramón, o sea, no estar ahí, es una chulada. Pero mi triunfo más grande es eso, muchachos. Y mi triunfo más grande es que yo sí puedo tener a alguien en la casa, pero mi triunfo más grande es que mi mamá tiene a alguien que le lava, le plancha, le cocina, le pone sus medicinas, que mi mamá tiene un tratamiento de diabetes que ella continuamente tiene que estar reponiendo y que alguien me la atiende como una reina. Ese es mi triunfo. Ese es lo que realmente hace. Eso es lo que hace que realmente haya valido la pena cualquier esfuerzo puesto dentro de este negocio. Cualquier fracaso vivido dentro de este negocio, mientras uno llega a niveles que el acordeón de Ramón, y pues que se siente regacho cuando pasa uno el fracaso, que un grupo de repente se disminuye, o sea, pero el sobrevivir eso, miren las recompensas. O sea, ¿cómo crees que se sienten ese par de viejitos cuando entran en la noche a dormir o que llega alguien ahora a visitarlos y pueden recibirlos en esa casa? Cuando se sube a ese balcón grandote. Tengo una foto donde mi papá está ahí cuando estaba en obra negra, lo agarraron descuidado, está ahí mi papá. Digo, ¿qué pensará mi papá? Y eso es lo que para mí es bendición, muchachos. Yo no sé qué sea para ti la razón, el motivo por qué vas a aguantar lo que hay que aguantar. Esos años, esos 2, 3 años. En mi caso fueron 7 años para poder hacer eso realidad. 7 años y medio.
pero me doy cuenta que aún así han pasado para mucha gente y pues mucha gente está donde mismo. Pero dentro de este proyecto tú decides dónde puedes estar, ¿verdad? Así que se puede, esa es mi mayor bendición que te puedo mostrar. Hoy en día el cariño, el diálogo, la amistad que puedo tener con mi papá. En el 2015 le hice una cabaña, le regalé un carro, se lo puse en la casita viejita que está, ahí se lo parquearon porque todavía no terminaba la casa, ahí se lo estacionaron. Se levanta por la mañana, sale y encuentra ahí un carro estacionado y su manera de hablar es del, ahora este carro, así habla. ¿Quién es? ¿Quién lo dejó ahí? Y ya poder decirle a alguien de mis sobrinos que estaba indicado, es de usted, abuelo, se lo regalan sus hijos. ¿De veras? ¿Verdad? El hablar con él cuando fue a su cabaña, se la había yo amueblado, porque en ese mismo año le hice todo. Le amueblé su cabañita y fue a la cabaña y encontró muebles ahí. Es bien chistoso mi papá, en lugar de decir, wow, qué comedor, qué recámara, mira qué parrilla me trajo mi hijo. ¿Dónde están mis cosas? Pero después de eso hablar con él y llorar, y donde él me dice, mi hijo, dice, yo no fui buen padre contigo, yo no fui buen padre con ustedes, yo fui muy enérgico, los maltraté mucho, dice, no me merezco esto. Y gracias a todos los libros, a la mentoría de Juan Ruelas, el poder decirle, papá, eso a mí no me toca criticarlo. Yo le agradezco mucho que nos enseñó a ser hombres de bien, y el hecho de que nos haya enseñado a ser hombres de bien, para mí, eso es, lo hace hacer a usted el mejor padre del mundo, y lo quiero mucho, mi jefito. Lo quiero mucho. Y llorar, mi papá, llorar, ¿verdad? Hoy en día la amistad que tenemos, el día 7 de agosto su cumpleaños, y pues, sorpresa siempre va a haber para ese señor. Yo no sé si vas a hacer valer el esfuerzo de estar aquí. Yo no sé, en tus manos está si vas a hacer valer el tiempo y Ernesto.